Tengo muchos cuentos para este kiosco, uno de animales, otro de princesas y otro para... Este kiosco de los cuentos lo hacemos Chus y yo para que cada vez más os gusten todas las historias que están aquí dentro, ¿vale? Hoy este kiosco está dedicado a los animales, ¿vale? Y vamos a estar muy atentos para saber qué nos cuentan estas historias. Os voy a leer una poesía a ver si os gusta, que tiene que ver con los animales, con los cuentos, con los niños y con los papás. La sabana africana. Los leones y las crías nos damos los buenos días. ¿Cómo nos damos los buenos días? Hola, buenos días. Rugimos. Somos manada y nos comemos la almohada. Despeinadas las melenas y riendo por las buenas, domingo por la mañana, la cama de nuestros padres es la sabana africana. Muy bien, un aplauso. Bueno, pues seguimos hablando un poquito y contando que, como sabéis, hemos empezado un año nuevo. Estamos ya en el 2012 y ahora, como siempre, tenéis que abrir bien grandes las orejas y prestar mucha atención porque va a empezar la función. Hoy hemos preparado 3 historias. La primera se llama Que llega el lobo y la vamos a contar en castellano. Luego tenemos otra que es El topo, que quería saber quién le había hecho eso en la cabeza. También será en castellano. Y por último hemos preparado una gran sorpresa, porque tenemos un cuento en valencià y en inglés. Hoy sí que va a estar divertido, ¿vale? Y como siempre también hemos preparado una poesía y una canción, que luego la haremos todos juntos, ¿vale? Muy bien, pues ahora nada. Vamos a repartir la poesía y la canción, para que ya la tengáis y después no tengamos que levantarnos ni nada de eso. Bueno, empieza la historia Que llega el lobo. No, Gemma, yo creo que antes podríamos hacer la poesía, ¿qué te parece? Vale, ¿leemos la poesía entre todos? ¿Me oís? Venga, muy bien. Venga, vamos a empezar con la poesía del conil. La tenéis delante y hay un conejito dibujado. Y dice así. Vamos a esperar que le falte una niña. Déjalo de mamá. Los papás también, ¿eh? Y las mamás. Siéntate. Ahora vamos a escuchar y luego la vamos a repetir entre todos, ¿vale? Tinc un conill blanc amb pates marrons que de ben menut s'amaguen als racons. Tinc un conill blanc amb pates marrons que corre de día y a la nit dorm. ¿Vale? ¿Lo hacemos entre todos? ¿Probamos? Venga, vale. Pero chillar mucho. Venga. Tinc un conill blanc amb pates marrons que de ben menut s'amaga als racons. Tinc un conill blanc amb pates marrons que corre de día y a la nit dorm. Muy bien. Molt bé. ¿Hacemos la canción o para después? ¿Queréis que hagamos la canción? ¿La Con los tengo, papás, tengo? ahora que ya... Venga, va. Lo queremos cambiar la letra, ¿eh? Venga. Venga. 1, 2 y 3. Tengo, tú no tienes nada. Tengo muchos cuentos para este kiosco, uno de animales, otro de princesas y otro para leerlo toda la semana. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí que llega el cuento Que viene el lobo. Preparados, ¿vale? Es el primer cuento y este va a ser en castellano. El cuento se llama Que llega el lobo. Un día
En su casa, Gran Ciervo mira por la ventana. A ver, ponemos las manos como si fueran los cuernos del ciervo y nos asomamos por la Ventana. Muy bien. Y de golpe ve por la ventana a su amigo el conejito que viene corriendo. ¡Ciervo! ¡Ciervo! ¡Ábreme! ¡Que llega el lobo! Y el Gran Ciervo le dice: ¡Conejo, conejo! ¡Entra! Y dame la mano. En la casa del Gran Ciervo y Conejo miran por la ventana. A ver, vamos a poner todos los cuernos del ciervo y las orejas de los conejos y nos asomamos por la ventana. Muy bien. Cuando de repente ven corriendo a su amigo el cerdito. ¡Ciervo! ¡Ciervo! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Abridme! ¡Que llega el lobo! ¡Entra deprisa, cerdito! Y dame la mano. En la casa del Gran Ciervo, Conejo y Cerdito miran por la ventana. A ver, ahora tenemos el ciervo con sus cuernos, las orejas del conejo y el cerdito. Cuando de repente ven a su amigo el osito que va corriendo y va diciendo: ¡Gran Ciervo! ¡Conejo! ¡Cerdito! ¡Abridme! ¡Que llega el lobo! Y le dice el Gran Ciervo: ¡Entra deprisa, osito! Y dame la mano. Y ahora están Gran Ciervo, Cerdito, Conejo y ¿cuál? Y el osito, que se me había olvidado, mirando por la ventana. ¿Cómo mirarla por la ventana? Ahora ya somos 4. El ciervo con sus cuernos, el conejo con sus orejas, el cerdito y el osito. Cuando de golpe ven corriendo llegar al lobo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Que ya está aquí el lobo! Gran Ciervo, Conejo, Cerdito, cuando abren la puerta le dicen al lobo: ¡Feliz cumpleaños, lobo! Muy bien. Que era el cumpleaños del lobo. ¿Le cantamos todos cumpleaños feliz? ¿Al lobo? Venga. Esa sí que os la sabéis, Venga, ¿eh? Venga. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, lobo. Cumpleaños feliz. Ahora sí. Bueno, vamos a ver ahora, si os parece, que volvamos a repetir la poesía, ¿vale? Que yo creo que os la sabéis ya casi. Por lo menos la leéis muy bien, ¿eh? Venga, vamos a acompañar primero a Chus y luego a Gemma. Venga. Y chillando mucho después, como antes. El conill pink, un conill blanc, amb pates marrons, que de bell menut s'amaguen els ratons. Tinc un conill blanc amb pates marrons que corre de día y a la nit dorm. A la Muy noche. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después intentaremos que nos hagan ellos solos. A ver. Ah, vale, a ver si os sale a vosotros. ¿Queréis hacerla solitos? Venga, Venga, va. a la de Damos el una, pie, damos el pie. a la de una, a la de dos y a la de tres. Tinc Un conill blanc amb pates marrons que de bell menut s'amaguen ratons. Tinc un conill blanc amb pates marrons que corre de dia i a la nit dorm. Muy bien. Muy bien, esto está muy bien.